Vamos a usar parte de la mañana de hoy para hablar de antipsicóticos atípicos y fundamentalmente de una nueva molécula, la azenapina, un nuevo antipsicótico atípico. Bueno, de alguna manera cumplir unos cuantos años tiene el beneficio de que uno puede ir ya describiendo las cosas desde que aparecieron y hacer historia del uso de los antipsicóticos atípicos, no recorriéndolo en la bibliografía, sino en la propia biografía. Así, las primeras veces que tuve la oportunidad de usar un antipsicótico atípico fue cuando comenzaba la especialidad en el Hospital Israelita, donde usábamos al principio, cuando todavía no se manufacturaba, sino que la sacábamos directamente de la farmacia, y usábamos clozapina con mucho temor por el tema de las famosas leucopenias que finalmente logramos perderle el miedo y empezar a usar con éxito los antipsicóticos atípicos que tantas ventajas tienen sobre los típicos. Ventajas que en ese momento veíamos fundamentalmente en relación a la posibilidad no solamente de suprimir todos los síntomas extrapiramidales, sino, como todos sabemos, a la buena influencia sobre todo lo que tiene que ver con los síntomas negativos, con mucho más beneficio que los típicos. Y además de todo esto, fundamentalmente también con la mejoría de la esfera cognitiva, donde ya empezaba a conocerse lo que hoy está tan en boga, que lo que es predictor de la esquizofrenia, que son las disfunciones cognitivas, van a ser también uno de los peores trastornos a lo largo del tratamiento y a lo largo de la enfermedad. Bueno, entonces, de alguna manera, si bien apareció alrededor de los 80, en los 90 recién fue aprobada la clozapina y después fueron apareciendo sucesivamente moléculas como la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, el ciprasidone, la risperidona de acción prolongada, la paliperidona, la quetiapina de liberación prolongada. En el 2009 aparece la azenapina, de la que vamos a hablar hoy. ¿Y qué podemos decir en relación, en resumidas cuentas, en torno a los antipsicóticos atípicos? Hoy por hoy podemos decir que mejoran un rango de síntomas y reducen la posibilidad de las recaídas, que reducen la mortalidad. Sobre esto vamos a hablar en relación a algunos de sus efectos adversos, porque justamente, si bien reducen la mortalidad en los pacientes esquizofrénicos y en relación a la comparación con tratamientos con típicos, también son hoy para nosotros un elemento con el que tenemos que tener cuidado en función, como sabemos, del tema del síndrome metabólico. Por lo tanto, como siempre, no existe un antipsicótico, como no existe ninguna molécula ideal, lo sabemos, pero de alguna forma la investigación, la industria, por lo menos eso nos van dejando saber, se va aproximando cada vez más a la posibilidad de ir reduciendo de alguna manera los efectos adversos en función de aumentar la eficacia terapéutica y que tengamos menos problemas a la hora de las indicaciones. De todas formas, todavía no es muy claro cómo los antipsicóticos atípicos mejoran el grado cómo mejoran el funcionamiento psicosocial y el funcionamiento cognitivo. Si bien están descritos para diferentes activaciones de subtipo de receptores, tanto serotoninérgicos como dopaminérgicos, relaciones de estos sistemas y de otros sistemas, y impacto en determinadas áreas diferentes, no podríamos saber a ciencia cierta, como pasa en general en la psiquiatría con el resto de los trastornos, digamos, nada de estas características clínicas es unicausal. Pero sí sabemos, o siempre nos gusta atribuir, ¿no?, en esta cuestión de
el lugar, la anatomía, la función, la causa. Sí tenemos algunas aproximaciones que nos permiten de alguna manera discriminar diferentes acciones clínicas en función al grado de impacto entre diferentes receptores de cada una de las moléculas. Así, por supuesto, las moléculas son distintas. La acenapina, la clozapina, la olanzapina, y esto que vemos, y no vamos a entrar en detalle, pero es diferente impacto sobre subtipos de receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, a tal punto que la diferencia entre cada una de esas moléculas va a ir determinando acciones clínicas, por supuesto, diferentes. Si tomamos, por ejemplo, el trastorno bipolar, sabemos que usamos a los antipsicóticos atípicos como antirrecurrenciales, no solamente como antirrecurrenciales, sino que algunos de ellos incluso tienen una indicación específica como coadyuvantes antidepresivos o específicamente indicados para la depresión bipolar. Empieza a ser más clara la diferencia y la eficacia clínica si nosotros vamos comparando la diferencia de las moléculas con su diferente acción en los diferentes estadios, por ejemplo, del trastorno bipolar. Así Pollack, una profesional del equipo de Vieta, describió más en detalle lo que se da en llamar el índice de polaridad. El índice de polaridad tiene que ver con que nosotros podamos acertar clínicamente con cuál es la molécula indicada de acuerdo al tipo de síntoma que se va presentando a lo largo de la vida en el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque la molécula que va a ser útil para la urgencia no siempre es la que va a ser útil para el mantenimiento y para la prevención de recaídas. En función de esto, idearon una fórmula, así como existen índices de eficacia de antibióticos, también intentaron de alguna manera traspolar esto a los fármacos que tenemos para el uso del trastorno, en el tratamiento del trastorno bipolar. Y este índice de polaridad es un indicador que establece el perfil de los tratamientos, como dijimos, para evitar las recurrencias. Y en realidad se efectúa con una fórmula que es el número total de pacientes a tratar deprimidos sobre el número total de pacientes a tratar maníacos. Esto da un número, digamos que el medio sería el 1, que divide lo que sería el espectro más maníaco del espectro más depresivo. Y entonces los diferentes vemos como la risperidona, el aripiprazol, el ciprasidona y la olanzapina, el litio, la quetiapina, se van como acercando en un espectro de color con mayor intensidad a ser de menos a más antidepresivos, siendo por ahora una de las pocas moléculas que tenemos con efecto más antidepresivo, la lamotrigina, aunque ahora también vamos a poder disponer de otra molécula que es la locasamida, que es un antirrecurrencial. Lo vamos a poder ensayar y estudiar como antirrecurrencial. En realidad es un antiepiléptico. Yo particularmente la pude usar solamente hasta ahora en una paciente que tiene una parálisis cerebral y un trastorno bipolar, y que tuvo muchos efectos adversos y con una gran sensibilidad a las diferentes dosis de fármacos. Entonces, cada vez vamos disponiendo de mayor cantidad de moléculas distintas con las que artesanalmente nos podemos ir moviendo y jugando, en el buen sentido, con la posibilidad de la eficacia singular para un paciente también singular. Como siempre, entonces,
de lo que tenemos que hablar no es ni de malos y buenos fármacos, sino de indicaciones precisas para determinados pacientes. Y esto es así para toda la psicofarmacología. La acenapina, que es la molécula en la cual nos vamos a extender un poco más en el día de hoy, tiene un mecanismo de acción diferente al resto, o se diferencia con el resto de los antipsicóticos atípicos, sobre todo de la olanzapina, la que vamos a tomar como patrón de comparación, porque tiene una alta afinidad y antagonismo, como acá ven en la diapositiva. Acá tenemos el grafiquito que está robado de Stahl, que siempre nos sirve para ver didácticamente un montón de cosas que después al rato nos olvidamos, pero por lo menos nos quedamos con la sensación que la cantidad de receptores son muchos y que son de muchos colores ahí. Tiene un antagonismo de la especificidad, es que es un antagonista de 2 y 5-HT2A, tiene afinidad mayor en el 5-HT2A que en el de 2. Esto lo hace bastante, tiene que ver con su perfil distinto. Después tiene una alta afinidad y antagonismo 5-HT1A, 1B, 2B, 2C, 5, 6, 7, alfa 1, 2A, 2B, 2C, D1, D3, D4, H1, y tiene una baja afinidad sobre los receptores colinérgicos. Fíjense que dice que 4.8 miligramos 2 veces al día. En este momento los comprimidos de los que disponemos son de 5 y de 10 miligramos. Produce el bloqueo del 79% de los receptores dopaminérgicos 3 a 6 horas después de la dosis. Dosis que debe administrarse en forma sublingual y después de la cual se deben esperar siempre 10 minutos para la ingesta tanto de líquidos como de sólidos. Si bien es sublingual, lo que nos tenemos que acordar es que sea sublingual no quiere decir que tenga un efecto flash. Vemos cómo el mayor porcentaje de afinidad es para los receptores 5-HT2C y después el porcentaje de afinidad de la molécula para todos los receptores que mencionamos. Esto no sé si se va a ver bien porque es de una foto, entonces no sé si se ve claramente, pero vamos a leer entonces lo que dice aquí al costado, que es que acenapina tiene alta afinidad 5-HT2 mayor que 5-HT2A, que es exactamente a la inversa de olanzapina. Tiene acción agonista dual, serotoninérgica 5-HT y 5-HT6, actúa en el receptor humano clonado como un antagonista, serotoninérgico, noradrenérgico, dopaminérgico y histaminérgico, y en el cerebro de la rata tiene evidencia de actividad agonista indirecta 5-HT 1A y D1. En relación a las hipótesis de funcionamiento diferente, la relación que existe entre los receptores serotoninérgicos y su acción 5-HT1, 5-HT4, tendría que ver con el efecto antidepresivo y el efecto beneficioso sobre la cognición. Mientras que el bloqueo dopaminérgico y su relación con los 5-HT2A con el efecto antipsicótico y antimaníaco. Si hablamos de su actividad antihistamínica, fíjense que tenemos primero la quetiapina, la olanzapina y luego la acenapina. Y después están fármacos como la risperidona, la ziprasidona, el aripiprazol y el haloperidol. Bueno, ¿qué podemos decir de acenapina y algunas pequeñísimas novedades en relación a lo que dice el DSM-5 y las posibilidades de nuevas indicaciones
del trastorno bipolar. Para Baek, como resumen clínico, nosotros sabemos que fundamentalmente tenemos bipolares 1 y bipolares 2. El trastorno bipolar 1 se caracteriza fundamentalmente por manía, depresión, patrón estacional, ciclado rápido, irritabilidad. Del 27 al 15%, estos pacientes son diagnosticados como depresiones mayores y por lo general tienen una alta incidencia de abuso de sustancias. El trastorno bipolar 2, en cambio, se caracteriza por hipomanía, por depresión con agitación psicomotora. Esto no quiere decir que en el 1 no la pueda haber. Sentimientos de culpa e ideación suicida más frecuentes y frecuente comorbilidad con fobias y trastornos de la alimentación. No se ve mucho porque tenemos un poco de luz, pero en realidad esto, de alguna manera, lo que nos muestra es cómo es el desarrollo del trastorno bipolar a lo largo de la vida. En realidad la diapositiva tiene que ver con que hasta los 15 años el paciente por lo general no tiene antecedentes o tiene leves antecedentes de la conducta, algo de hiperactividad puede llegar a tener. A los 20 años, por lo general, el paciente debuta con su primer episodio, que por lo general suele ser depresivo, sin diagnóstico. Los pacientes desarrollan síntomas maníacos alrededor de los 25 años y el diagnóstico de trastorno bipolar, con tratamiento o sin tratamiento, el diagnóstico del trastorno bipolar se hace recién a los 30 años. ¿Por qué nos interesa esto? Porque durante todo el periodo de los 20, por lo general de los 20 a los 30, van a aparecer lo que llamamos síntomas subsindrómicos, que si nosotros podemos captar, también muchas veces podemos prevenir y tratar y muchas otras veces no. ¿Por qué? Porque la intensidad de los síntomas no es suficiente y no produce una disfuncionalidad tal, pero sí nos sirven todo ese tipo de síntomas para estar atentos al diagnóstico. En relación a todo esto que venimos diciendo, el trastorno bipolar, sus diferentes tipos, el DSM-5 tiene algunas diferencias importantes que como resumen podemos decir que todas las diferencias del DSM-5 tienen que ver con diagnosticar, lo voy a decir así, diagnosticar los bipolares. No estoy diciendo que ese sea el objetivo, pero sí parece ser que esa es la consecuencia de la nueva modalidad de clasificación. ¿Por qué? Porque más que el ánimo, prioriza el aumento de actividad y la energía como un componente tan importante como el ánimo. Estamos en una era bipolar en ese sentido, porque la actividad de todos nosotros es mucho mayor. Eso no quiere decir que a cualquiera que tiene hiperactividad se lo vaya a diagnosticar como bipolar, pero la brecha es más angosta, digamos, no tiene que ver con lo cualitativo del ánimo, sino que fundamentalmente tiene que ver con el aumento de energía y actividad. Lo que antes era episodio mixto se define ahora como algo que es el patrón mixto, y el patrón mixto ya no va a ser un episodio diferente, sino que va a ser algo que se va a incorporar al diagnóstico tanto del episodio depresivo o del episodio maníaco. Esto de alguna manera clarifica bastante la clínica en un sentido, pero también lo que pasa es que la duración del episodio hipomaníaco es el mayor punto de debate.
en los grupos de expertos. Y hay amplias chances que la discusión, que tiene que ver con si la hipomanía tiene que durar o 2 o 4 días, quede tanto en 2 como en 4. 2 días de hipomanía caracterizada fundamentalmente por aumento de actividad y energía, por supuesto que por otros criterios también, es algo que parece ser bastante restringido en relación a la posibilidad de ser específico en el diagnóstico. Fundamentalmente, los cambios en los criterios de hipomanía van a ser importantes para el diagnóstico del trastorno bipolar 2 y también para las cuestiones relacionadas con el denominado espectro. Con lo cual, cada vez más de la depresión unipolar, el diagnóstico se va a ir por cantidad de síntomas para hipomanía, duración apropiada, trastorno bipolar no especificado, ir trasladando cada vez más lo que denominábamos depresión unipolar, así se encamina hacia el diagnóstico de espectro y de trastorno bipolar. Más allá que estemos o no de acuerdo, eso es lo que dice el DSM nuevo. En la literatura, los síntomas subsindrómicos siempre se diferenciaron por cuestiones distintas, que tienen que ver con lo que yo acá puse en amarillo. Se llamaron síntomas subsindrómicos de acuerdo a diferentes autores, aquellos que no llegaban a la intensidad que se requería, a la cantidad de criterios, que no duraban el tiempo necesarios para los criterios que también habíamos definido o que también había definido los expertos para otros DSMs, y síntomas de menores severidad, o sea que intensidad, cantidad de criterios, tiempo y severidad es algo predefinido que ahora se redefine, ¿sí? Y que nosotros muchas veces, aunque un paciente no cumpliera con todos los criterios, lo podíamos medicar. O aunque un paciente cumpliera con algunos criterios, no necesariamente lo medicábamos. Lo que tiene como ventaja esto es que si bien no están codificados los síntomas subsindrómicos, sí ya van ocupando un lugar como para que sea más fácil para nosotros determinar qué hacer con ellos. Los trastornos del ánimo se constituyen entonces en un espectro que va desde la depresión a través del subgrupo bipolar hacia la manía pura. El pasaje a esta condición intermedia entre la depresión unipolar y bipolar no está claro, no se sabe cómo es. Aproximadamente el 40% de los pacientes con depresión mayor podrían desarrollar a lo largo de la vida síntomas subsindrómicos clasificados en el DSM-4 como criterios para hipomanía. El interrogante es entonces entre la sensibilidad y la especificidad. ¿Cuán sensible es la norma para la categorización, que parece ser que va a ser más sensible, pero esto no necesariamente nos habla de especificidad? O sea, cada vez somos más específicos para diagnosticar, de acuerdo al DSM, pero esto no implica más criterios de especificidad por ahora. Estos cambios clínicos pueden constituir, sin embargo, algunas pistas que nos ayuden cotidianamente. Entonces, esta propuesta para el DSM-5, que tiene que ver con un patrón de síntomas depresivos o hipomaníacos en cualquiera de los 2 episodios, tiene que ver con usar un especificador que indica la presencia de síntomas del otro polo. Se puede aplicar episodio de depresión o manía, se aplica en el contexto tanto unipolar como bipolar a lo largo de la vida. Con patrón depresivo quiere decir que predominan la manía o la hipomanía con criterios completos y por lo menos 3 síntomas depresivos todos los días durante el episodio. Y con patrón hipomaníaco, episodio depresivo y por lo menos 3 síntomas maníacos casi todos los días durante el episodio. Y empezamos a ver los trabajos de azenapina comparadas con placebo y olanzapina
Este es un trabajo que después, de alguna manera, fue seguido a largo plazo. En realidad son 3 trabajos. Y lo que vemos es que baja el índice de la escala de bipolaridad de Young, la azenapina en relación al placebo, prácticamente en forma similar en la manía aguda a la olanzapina. Acá tenemos hasta los 21 días. Y después, en lo que es la extensión de fase, fíjense, alrededor de la semana 50 siempre se sobreponen, desde el principio, desde la sexta hasta la 50, se van superponiendo la eficacia de azenapina y olanzapina. Una de las características que se pueden ver claramente en la molécula tiene que ver con que rápidamente tenemos predicción de funcionamiento. Esto a la hora de la practicidad es importante, porque aproximadamente a los 2 días vamos a ver del beneficio del comienzo de acción si de alguna manera es apropiado. Esto no quiere decir que no podamos esperar más, pero es una característica específica de esta molécula, diferente de las otras. En este mismo estudio, que en realidad es el mismo estudio, pero tomando las barras de una manera diferente, y también comparando las diferentes escalas que se usaron. Este es un paciente, si vemos la línea de arriba, es la línea en la que habíamos descrito, la línea clásica, descrita por los diferentes autores de cómo se va desarrollando el trastorno bipolar a lo largo de la vida. Y en este paciente tiene un episodio depresivo también a los 20 años. Este paciente no recibe tratamiento, tiene siempre algunos síntomas hipomaníacos, tiene claramente un episodio depresivo alrededor de los 30 años que se repite y se autolimita con bastante resistencia al tratamiento, y aparece en la consulta con un trastorno bipolar 1 con patrón mixto de depresión. Este paciente en la actualidad está medicado, tenía todos estos síntomas, aumento para la velocidad de conducir, fundamentalmente mucha irritabilidad que ya deterioraba el vínculo con su familia, la habilidad afectiva, disminución del sueño, aceleración del pensamiento, taquicardia y una excesiva cantidad de proyectos, que por supuesto por ser tan excesivos no llegaban a concretarse. El gráfico de lo que da cuenta es de esta evolución a lo largo de la vida y cómo aparecen todos estos síntomas mixtos, subsindrómicos, que en algún momento se transforman en episodio maníaco con o sin patrón. Este paciente recibió litio y azenapina. Hay estudios de combinación de antirrecurrenciales que no han respondido totalmente con azenapina, siendo beneficiosa la combinación. En este caso yo a este paciente le di litio y azenapina y respondió bien. Y esto es un poco lo que les comentaba en relación a que la mejoría precoz de los síntomas maníacos con azenapina o olanzapina están fuertemente ligados a las tasas de respuesta y remisión a las 3 semanas. Y fijémonos cómo son más altas las tasas de respuesta con azenapina que con olanzapina. Igual los 2 fármacos son muy buenos para eso.
Una de las cosas que tenía ganas de filmar al paciente, pero no hice a tiempo, porque todo esto lo decidimos un poco hace poquitos días. Lo que el paciente describe, que es importante saber, es cuál es la sensación, porque es un paciente que está con una medicación sublingual, con un gusto que en el caso de la cenapina de la que disponemos es de uva, y que lo que el paciente me dice, todos por ahí se acuerdan, los más jóvenes más, yo no los llegué a comer porque no me gustaban, pero él dice que es como un caramelo fish. ¿Se acuerdan de los caramelos fish que se disolvían? Uno de los probables efectos adversos en cuanto, más que nada, en función de la adherencia, es que la cenapina, alrededor del 12-15%, puede traer síntomas de parestesias en la lengua, que en el caso de ser administrada, debe ser administrada en momentos en que eso no le moleste al paciente si el síntoma se presenta. La vida media es de 24 horas. Dijimos que 3 horas después el 70%, casi 80% de los receptores dopaminérgicos está ocupado, que no tiene efecto flash. En cuanto a su metabolización, se metaboliza por vía hepática, se puede administrar en la insuficiencia hepática leve y moderada y no en la severa, y no hay ninguna dificultad para administrarlo en pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a la esquizofrenia y su eficacia a largo plazo, a un año, en estudio de Schumacher, que en realidad es uno de los que más estudios tienen esquizofrenia, así como están divididos, por supuesto, los autores que la fueron ensayando en esquizofrenia y en trastorno bipolar, y lo que vemos también es la comparación con olanzapina y la esquizofrenia. En la esquizofrenia la eficacia, o sea, cómo baja esto en realidad, a ver, no es esta, perdónenme, porque en realidad esto lo que muestra es cambios similares en el puntaje de la escala PANSS con el cenapina y con la azenapina en semanas 6 y 52. Y lo relaciona con el aumento de peso. Y a un año hay una ganancia de menos de 1 kilo con azenapina versus 4.2 kilos con olanzapina. En relación a la prevención de recaídas, la incidencia de recaídas fue del 12.1% para cenapina y del 47% acá comparada con placebo. Y el riesgo de recaídas es 4 veces mayor, por lo tanto. Acordémonos que estos pacientes a largo plazo tienen un índice de abandono de aproximadamente 82%, por lo cual el nivel de tolerancia, el hecho de que la molécula produzca menos, no decimos que no produce porque no lo sabemos todavía, porque aumenta, pero no en la misma relación que la olanzapina, los valores del lipidograma, pero a largo plazo constituye una opción interesante en relación a la prevención del síndrome metabólico. En cuanto a los efectos adversos, en los trabajos de esquizofrenia y en los trabajos de trastorno bipolar, en los trabajos de esquizofrenia encontramos lo que hablábamos, acaticia, igual
es muy pequeño, la hipoestesia oral, y en el desorden bipolar, la somnolencia y el vértigo. También muchas veces el índice de efectos adversos sabemos que tiene que ver más con la especificidad de la enfermedad, no solamente con lo que la molécula en sí misma produzca, ¿no? Porque algunos pacientes con una determinada personalidad hacen predominar o hacen hincapié sobre determinados efectos adversos más que otros, más allá que las escalas UQ de evaluación nos hagan relacionar si tiene o no tiene que ver con el fármaco. Presenta, como dijimos entonces, un perfil similar de efectos adversos en esquizofrenia y en trastorno bipolar. Tiene un favorable perfil de efectos adversos que tienen que ver con el aumento del peso, la diabetes, el perfil lipídico, síntomas extrapiramidales y no produce hiperprolactinemia. Acá tenemos efectos adversos, los trabajos, con qué droga se compara, con risperidona, con olanzapina, y acá tenemos el aumento de peso y el aumento de prolactina. Vemos fundamentalmente en relación a prolactina la comparación con risperidona, que tiene bastante ventaja sobre la risperidona, la azenapina, y en cuanto al tema del trastorno bipolar agudo y en otro trabajo efectuado a las 9 semanas, el tema del aumento de peso es menor en azenapina. Este es un trabajo donde lo que podemos ver en relación a los efectos adversos, que son los trabajos de trastorno bipolar de los que hablamos al principio, el total de colesterol, de HDL, de LDL, de triglicéridos, de glucosa, y vemos la columna de azenapina comparada con la de olanzapina. ¿Qué podemos ir conociendo entonces en relación a este comienzo de encuentro con esta molécula? Es que podríamos decir que tiene una eficacia similar a la olanzapina, que es útil en esquizofrenia, trastorno bipolar, manía aguda, síntomas subsindrómicos del trastorno bipolar. Parece ser una alternativa interesante en relación al síndrome metabólico, ya por la mayor preocupación que cada vez nos generan los antipsicóticos atípicos. Tiene una rápida predictibilidad de acción. Bueno, muchas gracias a todos.